y dice amén. Cuando estoy en la tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Al caminar por esos valles, tú vas conmigo, tú eres fiel. Porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. Cuando me encuentro sin aliento, yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. En la oscuridad a mi lado vas, siempre permaneces. En cada temor de tu mano voy, siempre me sostienes. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre el mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yeah. ¿Cuántos lo creen? Señor, queremos darte las gracias en esta tarde. Nuevamente, oh Dios, tu misericordia es para con todos. Tu gracia, Señor, es la que nos sostiene. Y en esta tarde, Padre, estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto, con apertura, Señor, a seguir siendo enseñados. Señor, queremos seguir aprendiendo, Padre, acerca de este tema que es vital, Señor, para tratar tu palabra, Señor, de una manera correcta, Señor. Amado Dios, oramos para que tú ilumines, Señor, a nuestro profesor, a Jim Panayo, nuestro amigo, Señor, que le des mucha sabiduría,
oh Dios, que todo lo que el Señor va a traer de parte tuya, Señor, oh Padre, que podamos recibirlo, oh Dios, y que pueda quedar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, y que seamos, Señor, humildes para seguir aprendiendo, Señor. Oh Dios, gracias te damos por este momento. Sé tú, Señor Dios mío, usando a tu siervo, Señor, y a nosotros, manténnos atentos, Señor, a todo la enseñanza, Señor, que vamos a recibir en estas 2 horas, Señor. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Jim, por favor. Gracias, hermano. Gracias a todos. Es un privilegio poder estar una vez más y compartir este tiempo juntos. Estamos en medio de un curso que se trata de claves para interpretar fielmente la palabra de Dios. La clase pasada, hace 2 semanas, empezamos a hablar de las características de un excelente observador, porque dijimos que para ser un buen intérprete de la Biblia, tenemos que ser como detectives, personas que realmente tengan la capacidad bien desarrollada de observar, de poder ver lo que está ahí en el texto. Y empezamos a hablar de las características de un buen observador, pero el tiempo nos ganó y nos quedamos en medio camino. Entonces, lo que quiero hacer es seguir con este punto, retroceder un poquitito para que puedan saber dónde estamos y después avanzar hoy día en este tema. Entonces, estamos hablando de claves para interpretar fielmente la palabra de Dios. Y estamos en medio de este tema que se trata de cómo ser un buen observador. Ya hablamos de la importancia de observar y no solamente ver. Muchos de nosotros podemos ver excelentemente, pero no hemos aprendido a observar. Y las 2 cosas son muy diferentes y compartimos eso. También hablamos de la importancia de, aunque el trabajo en esta parte del proceso de interpretar es buscar detalles, observar todo lo que hay en el texto, no debemos ir a un extremo y perdernos en los detalles, porque la idea no es simplemente tener un montón de detalles. La idea es poder entender globalmente el mensaje del texto bíblico. Los detalles son parte de ese proceso, son una ayuda para poder guiarnos a ver a grandes rasgos cuál es el mensaje del texto. Entonces, tenemos que observar todos los detalles sin perdernos en los detalles. En tercer lugar, hablamos de la importancia de hacer preguntas. Esta es la clave, ¿no? Y Javier mencionó en la clase pasada varias de las preguntas que debemos hacer. Y es verdad, tenemos que ser preguntones a la Biblia, haciendo preguntas como ¿dónde?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿qué?, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas nos ayudan a poder seguir el flujo de pensamiento del autor en el texto. Entonces, cuando tú te sientes a estudiar un texto, la primera cosa es empezar a hacer esas preguntas al texto. Y cuando haces las preguntas, las respuestas te van a guiar a lo largo del texto para entender el flujo, la idea central del autor. Empezamos la clase pasada a hablar del cuarto punto, que es notar los detalles más importantes del pasaje. Es decir, no observamos por observar. Hay ciertas cosas claves que tenemos que observar. Por ejemplo, dijimos que la primera cosa que debemos observar es si hay una repetición en el texto.
cuando el autor se repite, es una clave, es una pista de que está enfatizando un punto. Y vimos este ejemplo en Lucas 15, donde hay 3 parábolas seguidas y cada parábola tiene algo que decir en cuanto al tema de lo que es perdido, lo es encontrado, el gozo, el arrepentimiento, etc. Entonces, viendo el texto, observando con cuidado, notamos que el autor, en este caso Jesús, está repitiendo varios temas importantes. Después vimos el texto de Juan 21, que es la restauración de Pedro. Y vimos que 3 veces Jesús da vueltas alrededor de la misma pregunta: ¿me amas? Y Pedro ya está un poco frustrado porque dice: ¿por qué me pregunta 3 veces si lo amo? Por supuesto, él sabe. Pero nos dimos cuenta de que tal como Pedro traicionó 3 veces, negó 3 veces a Jesús, Jesús lo restaura 3 veces. Como para decir: yo borro la primera vez, yo borro la segunda vez, yo borro la tercera vez. Eres totalmente restaurado al lugar donde estabas antes. Entonces, la repetición tiene un propósito. Es como una luz, ¿no? Que brilla diciendo: aquí hay un punto importante, aquí hay un punto importante. Entonces, tenemos que fijarnos en esos detalles. Ok, ahora nos toca la siguiente ayuda literaria, es observar las comparaciones o contrastes. La Biblia hace montones de comparaciones. Muchas veces las hace por medio de, símiles o metáforas. Un símil es una comparación entre 2 más cosas, generalmente 2 cosas, pero a veces más. Utiliza la palabra como u otra equivalente. Entonces tenemos algunos ejemplos, ¿no? Salmo 1 dice: sabio será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Entonces, la comparación obviamente es entre la persona sabia y un árbol. Y sabemos que es una comparación porque el autor usa la palabra como, en este contexto, como para indicar que hay una comparación. Tenemos 1 Tesalonicenses 2:7, donde hay otro símil, una comparación entre 2 cosas a través de la palabra como. Él dice: antes bien, nos portamos con ternura entre vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos. Entonces, Pablo está comparando como él y sus colegas misioneros eran como una madre cuanto a su trato a los hijos. La madre trata a sus hijos con ternura. Pablo y su equipo misionero hacían la misma cosa. Ahí es la comparación. Ahí es muy importante observar cuando hay una comparación. Otra manera de hacer una comparación es a través de una metáfora. Una metáfora es similar a un símil, pero hay una diferencia. Una metáfora es una comparación implícita entre 2 cosas. Es decir, no es tan obvio que el autor está haciendo una comparación porque no tiene una palabra que señala una comparación, como en el caso del símil, donde se usa la palabra como o semejante a o otro equivalente. Entonces, por ejemplo, en Santiago 3, vemos que él dice: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. No está hablando literalmente. Está usando una figura literaria que se llama metáfora, una comparación entre 2 cosas que no son iguales, pero que él quiere mostrar que hay una característica que tienen en común. Entonces, es una comparación directa entre la manera de hablar de una persona y un incendio. Sabemos que la lengua no es un fuego, ni es un mundo en realidad, ¿no es cierto? Es una lengua nada más.
Sin embargo, la lengua puede dañar como un fuego. Es una comparación. Otro ejemplo, me encanta esto. Jesús se describe diciendo en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entre será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. Nosotros sabemos muy bien que Cristo no es una tabla de madera con manija y bisagras. No es, ¿no es cierto? No obstante, Él es semejante a una puerta en el sentido de que Él es la entrada a la salvación. Entonces, Jesús utilizaba una metáfora porque expresa de una forma gráfica, visual, la comparación que Él quiso ilustrar. Él podría haber dicho, mira, yo soy el único camino a la salvación. Y tú dirías, ya sabemos eso. Pero cuando Él dice, yo soy la puerta, tú tienes que visualizar una puerta. Y cuando tú visualizas una puerta, ya tienes grabada en la mente la idea. Es por eso que la Biblia usa muchas figuras literarias, como por ejemplo, símiles, metáforas y otras formas de hacer comparaciones. Muy común en la poesía, muy común en la literatura sapiencial, o sea, Proverbios, Eclesiastés, etc. Muy común esta clase de comparación. Entonces hay que prestar mucha atención sobre esto. No solamente tenemos que observar las comparaciones, sino también los contrastes. ¿Cuál es la palabra clave para saber que hay un contraste? Es la palabra pero, u otro equivalente, ¿no? Cada vez o casi cada vez que vemos la palabra pero, sabemos que el autor está contrastando algo con otra cosa. Entonces tenemos, por ejemplo, Mateo 7:17. Jesús dice, así también todo árbol sano da buenos frutos, pero en contraste, el árbol podrido da malos frutos. Cristo está haciendo un contraste entre los árboles sanos y los podridos. Uno da buenos frutos, el otro malos frutos, ¿no? Contrastes son muy comunes en Proverbios. Por ejemplo, Proverbios 10:9, el que camine en integridad anda confiado, pero, en contraste, el que pervierte sus caminos será descubierto. Hay un contraste entre los que caminan en integridad y los que no. Uno puede tener confianza delante de Dios, pero el otro sabe que sus pecados van a ser descubiertos. Finalmente, otro ejemplo en Efesios 4:28, el que robaba no robe más. Entonces, ¿qué debemos hacer si no debemos robar? Él dice, si no, ahí es casi como pero, es una palabra que indica contraste. Él dice, si no, trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. La palabra si no en este texto indica un contraste entre el robar y el trabajar. Entonces, ya tenemos dos ejemplos. Primero, repetición. Segundo, comparaciones y contrastes. Son ayudas literarias que son muy importantes en esta etapa de la observación. Pero hay más. Tenemos también las frases condicionales. Ahora, una frase condicional es una oración que tiene una condición. Generalmente, no siempre, pero por lo general, se usa la palabra sí en la primera parte y a veces se usa sí en la primera parte y pues en la segunda parte. No siempre. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Lucas 11:20. Jesús dice, si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Una clara condición aquí. La idea de una frase condicional es que si la primera parte de la oración es verdad, en este caso, o sea, si Cristo echa fuera los demonios,
el dedo de Dios, eso significa que la segunda parte es verdad también. O sea, la segunda parte de la frase está condicionada a la primera parte. Si la primera parte, si tú puedes mostrar que la primera parte es verdad, entonces da por hecho que la segunda parte también es verdad. Es cómo funcionan las frases condicionales. Entonces, si es verdad, dice Jesús, que yo estoy echando fuera de demonios por el dedo de Dios, por el poder de Dios, entonces, fariseos tienen que concluir que el reino de Dios ha llegado. Si yo lo estoy haciendo por medio de otra fuente de poder, entonces ustedes saben que el reino de Dios no ha llegado. Pero si es verdad que estoy haciéndolo en el nombre de Dios, entonces ustedes pueden concluir con toda confianza el reino de Dios llegó. Es la idea de esa comparación. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es que sus milagros eran una prueba poderosa de la presencia del reino de Dios entre los hombres. ¿Cómo sabemos? Él usa una frase condicional para mostrar que así es. Otro ejemplo, Gálatas 5:25. Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, entonces andemos también por el Espíritu. Asumiendo que la primera parte es verdad, o sea que estamos viviendo por el Espíritu, entonces la segunda parte debe ser verdad también, que andamos por el Espíritu. Es la idea. Y otro ejemplo, Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, seríamos como Sodoma, semejantes a Gomorra. O sea, la idea aquí, el profeta Isaías está diciendo, miren alrededor, hay un remanente fiel. Si no fuera así, ¿cuál sería la consecuencia? Y la consecuencia sería una destrucción completa. En vez de decir una destrucción completa, él usa un símil a la parte final para comparar la destrucción total con Sodoma y con Gomorra, ¿no? Entonces aquí combina una frase condicional con un símil para hacer no solamente una frase condicional, sino también una comparación. Hermanos, en el Nuevo Testamento hay por lo menos 600 oraciones condicionales. En otras palabras, montones y montones. No sé cuántos hay en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento por lo menos 600. Entonces, eso nos hace ver la importancia de entender las frases condicionales. Es una ayuda literaria muy común, guía al lector a poder captar el énfasis del autor en determinados textos. Entonces, tenemos que prestar mucha atención cuando vemos las frases condicionales. Otro ejemplo son las palabras o frases de conexión. La Biblia usa una variedad de palabras o de frases que demuestran una conexión entre ideas, entre párrafos, entre capítulos, ¿no? Entonces, tenemos que realmente, yo diría, memorizar cuáles son esas frases y qué significan. Por ejemplo, hay una forma gramatical que se llama conjunción, que es una pequeña palabra, pero que tiene mucha importancia. Una conjunción es una palabra que conecta ideas o conecta cláusulas en un texto. Y la Biblia está repleta de conjunciones. Estas pequeñas palabras son muy importantes porque señalan una relación entre una idea y otra idea. O sea, nos ayudan a comprender el argumento del autor o el flujo lógico de una narración. Por ejemplo, cuando un autor quiere llegar a una conclusión o explicar un propósito o enfocar un resultado, generalmente usa una conjunción para indicar eso.
Identificando las palabras de conexión, las conjunciones en el texto, nos ayuda un montón en la lectura de los textos sagrados. Ya hemos visto un ejemplo. La palabra pero es un ejemplo. Es una palabra de conexión que indica contraste, pero hay muchos más. Entonces, ahí en la pantalla tenemos otro ejemplo, que son las conjunciones que indican propósito. Cuando tú ves la frase ¿para qué? ¿A fin de qué? O con el fin de qué? O con la intención de qué? Etcétera, etcétera. Todas esas frases, tú inmediatamente sabes que lo que el autor va a comunicar es un propósito. Tienes que memorizar esto, porque te ayuda si rápidamente tú puedes identificar ¿para qué? Ah, propósito. ¿Fin de qué? Ah, ya, hay un propósito. Vas a entender mucho mejor el propósito, el flujo del argumento del autor. Entonces, tenemos algunos ejemplos aquí. Efesios 4, 28. Ah, bueno. ¿Qué pasó? Pensé. No sé qué pasó con el de propósito. Debe estar en la pantalla, pero no está ahí. Disculpen. Se borró quizás. Vamos a hablar primero del propósito. En Efesios 4:25. No, lo que aparece ahí no es lo que debe aparecer. Parece que la diapositiva yo lo he borrado por casualidad. Entonces, el primer ejemplo es, no está, es de propósito. Las palabras que indican propósito son, por ejemplo, ¿para qué? ¿A fin de qué? Etcétera. Y un ejemplo es Efesios 4:28. Lo dice, el que robaba no robe más, sino trabaje. Ya hemos visto eso, ¿no? Un contraste. Pero lo sigue, haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito de trabajar con las manos? Lo que es bueno. Él dice, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia, miren, hermanos, ya si en el pasado robaban, ya no van a robar más. Van a trabajar. Pero el trabajar tiene un propósito. Y ese propósito es para que tú tengas algo que compartir con los que tienen necesidades. Increíble, ¿no? Pablo no dice para que tú puedas enriquecerse. No. Él dice para que tú puedas compartir con la gente. Increíble. En Mateo 26:41, Jesús dice a sus discípulos, velar y orar. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué dice a ellos velar y orar? Aquí dice, él dice, para que no entréis en tentación. Entonces, esto está enseñando que la oración, el velar en oración, tiene un propósito muy importante. Nos ayuda a evitar la tentación. Eso dice que debemos dedicarnos a orar y a velar. Hechos 8:19. Simón, el mago, ve que Pedro, imponiendo las manos, resulta en que el Espíritu Santo llega en poder. Entonces Simón dice, uy, qué bacán, ¿no? Yo hago esto, yo voy a hacerme rico. Entonces él dice, dadme también a este poder. ¿Para qué? Y aquí es el propósito, para que él quería tener ese poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. O sea, el supuesto convertido Simón deseaba tener el poder que veía en los apóstoles. Eso era su propósito. Entonces, son frases que indican propósito. Y esas frases son muy importantes, hermanos. Cada vez que tú ves para qué, fin de qué, etcétera, sabes que tiene un propósito. Ok. Ahora estamos al día.
aquí con conjunciones que indican consecuencia. Tú ves la frase por eso, por lo tanto, por ende, por consiguiente, A o B, así que, etcétera, etcétera. Todas esas frases indican que lo que sigue se basa en lo que se dijo antes. O sea, hay una relación de consecuencia, de resultado, de implicancia. El autor dijo algo y ahora dice, aquí es como tú tienes que responder. Aquí es como tú tienes que aplicar lo que se dijo antes. Entonces, vemos, por ejemplo, Mateo 6:34. Jesús dice, así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. El punto es que la promesa de Cristo, de que Dios añadirá las cosas necesarias para aquellos que busquen su reino, lleva una consecuencia muy práctica. Porque en 6:23, ¿qué dice Jesús? Dice, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y Dios mismo añadirá todas las demás cosas. Pero no termina la idea, porque ahora en 34, él dice, así que, es decir, la consecuencia de buscar primero el reino de Dios es para que ya no hay angustia entre ustedes. La solución, la angustia, buscando primero el reino de Dios y su justicia. Es una consecuencia muy práctica de buscar el reino de Dios. Efesios 4:25 dice, por eso, desechando la mentira, hablar la verdad cada uno con su prójimo, que somos miembros los unos de los otros. Él dice, el hecho de que somos el nuevo hombre, lo que él dice en 4:24. Dice que nosotros ya no somos el viejo hombre, sino el nuevo hombre. Nos hemos vestido del nuevo hombre. Dice, tiene una consecuencia muy práctica, muy concreta. ¿Cuál es? Ya no podemos hablar de mentiras. No podemos. Ya no es adecuado, ya no es consecuente con nuestra nueva identidad. Justamente porque el viejo hombre ha muerto, justamente porque nosotros somos el nuevo hombre, ya no debemos mentir. Tenemos que hablar la verdad los unos a los otros. Montones de ejemplos de esto. Un ejemplo más, Lamentaciones 3:21. Dice, esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. O sea, el autor meditaba sobre la misericordia de Dios y como consecuencia, aún en medio de una situación muy difícil, él tomó la decisión de esperar en el Señor. La esperanza era la consecuencia de una decisión de repensar todo el asunto que él estaba experimentando. Él dice, yo voy a repensar todo lo que está pasando alrededor. Voy a reevaluar toda esa situación mala que estamos pasando. Y a través de ese cambio interno de mente, él dice, ahora yo puedo esperar. Yo puedo tener esperanza. Entonces, otra vez, es una consecuencia. Y la clave es ver la palabra o la frase, por lo tanto, indica una consecuencia. Otro ejemplo es frases que explican algo. Frases que demuestran que el autor está dando una causa o una explicación de algo. Entonces, tenemos palabras como por qué, ya que, puesto que, dado que, etcétera, etcétera. Esas frases apuntan la causa o la explicación de algo que ya se ha dicho. Me encanta el ejemplo de Filipenses 2:12-13. Empieza por tanto. Entonces, es una consecuencia de lo que dijo antes, ¿no es cierto? Acabamos de ver eso, es consecuencia, empieza con consecuencia. Pero él dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino contraste, mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahí tiene un mandato. Él dice, hermanos, siempre han obedecido a Dios. Eso significa que ahora tienen que ocuparse, tienen que obedecer, tienen que vivir su salvación con temor y temblor. Pero la pregunta es, ¿qué? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón detrás de ese mandato de ocuparnos en la salvación? Y él dice, ¿qué es el por qué? Que Dios es el que en vosotros produce así el querer o el hacer su buena voluntad. En el verso 13, la conjunción por qué da la razón por qué los filipenses pueden ocuparse en su salvación. Porque Dios ya está obrando en ellos. Dios ya está activamente produciendo el deseo y la capacidad de vivir su salvación. Entonces, háganlo, lo que él está diciendo. Lo que viene después del por qué da la razón, el motivo que deben ocuparse en su salvación. Hay otro ejemplo. Génesis 24, 56. ¿Acuerdan? El siervo de Abraham va a la tierra de la familia de Abraham para encontrar una esposa para Isaac. Después de encontrarla, el criado de Abraham le dice a Betuel y a Labán, los hermanos de la mujer, dice, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despáchenme para que me vaya a mi Señor. Entonces, esa frase donde dice ya que indica la causa o la razón, la explicación. O sea, el criado no quiere quedarse más tiempo en Dan Aram, justamente porque Dios ya le había dado éxito. El motivo por qué no quiere ser detenido es porque Dios había prosperado su camino. Entonces, él dice, déjame salir, porque ya cumplió mi propósito. Encontré la esposa para Isaac. Último ejemplo, 2 Corintios 7:1. Dice, así que, otra vez, consecuencia. Todo, 2 Corintios 6:14, hasta el final del capítulo, la base de lo que viene en 7:1. 7:1 es la consecuencia de todo lo que él dijo antes. Pero él dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad y el temor de Dios. ¿Cuál es la razón por qué los corintios deben limpiarse de toda contaminación? Porque tienen ciertas promesas. Pablo ya mencionó en el capítulo 6. Entonces, aquí tenemos, puesto que, igual a por qué. Aquí señala la causa, la razón. Entonces, viendo eso, yo ya entiendo el flujo de argumento del autor. Yo entiendo que él está diciendo, es en base de ciertas promesas que nosotros debemos vivir una vida de santidad. Dios nos ha dado varias promesas. Y esas promesas sirven como la base sobre la cual nosotros debemos construir una vida de santidad. Todo esto yo sé las conjunciones que él usa en todo este texto. Entonces, la idea, hermanos, es que tenemos que prestar mucha atención en lo que el autor está comunicando en el texto y cómo lo hace. ¿Por qué? Porque a través de ciertas frases, nosotros podemos ver y entender exactamente lo que el autor quiso decir. Vemos el flujo de sus pensamientos, el flujo del argumento que él tiene en mente. Ok. Vamos a hacer una práctica. Voy a hacer algo interesante.
Voy a dividirlos en grupos. Si puedo, sí, en grupos. Y lo que quiero que ustedes hagan, juntos en grupos por quizás 10 minutos, que conversen, todos van a poder conversar sobre este texto que yo tengo acá, que dice Efesios 5, 15 a 20. Y quiero que ustedes, en los grupos, pueden sacar varias observaciones. No tenemos tiempo para 10 probablemente, pero pensando en las frases de conexión, por ejemplo, pueden sacar algunas observaciones en cuanto al texto. ¿Okay? Entonces voy a dividirlos en grupos. Va a aparecer algo que te dice para juntarse al grupo tienes que hacer clic. Todos van a hacer clic. Yo les voy a llamar para regresar en 10 minutos. En ese tiempo vamos a compartir lo que hemos encontrado en este tiempo. ¿Ok? Vamos a compartir algunas personas, obviamente con 70 personas, no todos pueden compartir, pero quizás algunas personas pueden compartir un hallazgo, un descubrimiento que ustedes tuvieron, una observación que tuvieron en su grupo. Abre su micro y comparte solamente una observación y vamos a dejar que otras personas también compartan. ¿Quién quiere compartir? Bueno, gracias, Ok, doctor. En mi grupo también estábamos un poco perdidos, pero algo ha sucedido. Bueno, para mí esto es muy emocionante porque a la misma vez estamos aprendiendo a considerar las conexiones en los pasajes bíblicos que tenemos que tener en cuenta como personas que vamos a predicar la palabra, ¿no? Es importante las conexiones que hay que hacer. En este caso usamos básicamente dos preguntas, ¿qué y cómo? Entonces eso nos llevó a entender principios básicos que tenemos aquí, fundamentales para la vida cristiana y la relación interpersonal que debemos tener como cristianos dentro de la grey del Señor. Gracias, pastor. Ok, veo la mano de Jonar, ¿es? ¿Cómo se dice? Jonar. Jonar, por favor, adelante. Sí. Profesor Jim, buenas tardes con todos. Es una alegría poder estar aquí en esta clase. Realmente recordar nuevamente, ¿no? Las figuras literarias. Y bueno, en mi grupo hemos estado como 5 personas, creo que solamente hemos podido participar 2. Bueno, lo que hemos considerado es por versículos. En el versículo 15 hemos encontrado un símil, porque hay una comparación también como necios o como sabios también, ¿no? En el versículo 16 hemos encontrado una frase de explicación o una razón por qué, ¿no? Ahí una explicación por qué los días son malos. Ajá. Excelente. En el versículo 17 hemos encontrado también un contraste. Dice, si no entendidos, de lo cual sea. Ok. Bueno, en el versículo 18 también hemos encontrado... Está bien hasta ahí, hermano, para que otros puedan compartir. Excelente trabajo, gracias. Excelente. David Zamora. Sí, pastor, buenas tardes y buenas tardes con todos. Solamente quizás para complementar también, dos más. El 17 también cuando se empieza dice, por tanto, ¿no? Es también un conector importante porque está justamente, ¿no? El propósito, por tanto. Y luego también, ahí estoy en duda, pero igual también se lo comparto. En el 18 dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual ahí dice, antes bien. Si bien es cierto, no hay un contraste específico de lo que es, pero se puede de repente, es como un si no, ¿no? Antes bien o si no, sed llenos del Espíritu. Podría ser también un contraste. Gracias. Exactamente, es perfecto. Antes bien significa si no o pero. Es un contraste. Muy bien. Ok. Yanitza. Buenas tardes, amado. Con la hermana Mónica Andrade fue la que pude actualizar porque nos pusimos a estudiar rapidito, pastor. Nosotras estudiamos varias y
conjuntamente con lo que explicaron nuestros amados antes, los conseguimos. Y en el 18, ¿verdad? Vemos una explicación, una consecuencia también. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay desilusión. Antes bien, se lleno del Espíritu. Nos explica del por qué no podemos embriagarnos. Hay una explicación y hay una conexión, ¿verdad? Después de la coma, explicándonos del por qué no debemos de embriagarnos, sino llenarnos del Espíritu. Ok, entonces ahí es un contraste, que dice, no debemos embriagarnos con vino, y explica, como tú acabas de decir, ¿no? Sí. Porque en embriagarse hay disolución. Sí, hay Pero problema. después hace un contraste y dice, en vez de eso, ¿qué debemos hacer? Y su respuesta es ser llenos del Espíritu. Así. Muy bien, excelente. Roger. Sí, pastor. Y el 19, bueno, voy a hacer la continuación nada más porque sí habíamos visto el 15, el 16, el 17, pero para continuar, entonces el 19 viene a ser como un condicional. Condicional porque dice, entonces, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Es la continuación del 18, pero condicionando, o sea, en qué deberían ocupar antes de embriagarse y todo eso, deberían estar ocupados En todo caso. con salmos. Ok, otra persona. Y el 20, y perdón, el sí. versículo 20 termina siendo el contraste, ¿no? Del versículo 18, porque dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor Jim. Sí, adelante. Sí, la pregunta aquí en el 19 sería ¿cómo el 18 y el 19 tiene conexión? Porque dice, ¿cómo debo ser yo lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo? Sí. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ¿no? Es un propósito. No es un propósito porque no hay un para qué. Pero es cómo, demuestra cómo se ve que una persona está lleno del Espíritu. ¿Cuál es la evidencia? Y él dice, hablando con salmos, etcétera, cantando, alabando, dando gracias. Todo eso son evidencias de la llenura del Espíritu. Él está usando otra forma gramatical que es un gerundio en español, en griego es un participio, y en este caso está mostrando el cómo, exactamente como hermano, tú acabas de decir. Excelente. Ok, bueno. Era una práctica muy rápida, pero, hermanos, yo mencioné la clase pasada, para ser un excelente observador requiere práctica. No vamos a ser excelentes observadores solamente practicando una vez. Entonces, no se desanimen, requiere práctica tras práctica tras práctica. Lo que yo puedo decir, hermanos, sería muy bueno memorizar las frases de conexión que significan propósito, que significan consecuencia, que significan explicación, etc. Memorizarlas. Porque si lo haces cada vez que encuentras esas frases en el texto, inmediatamente vas a saber, oh, ahí hay una consecuencia, ahí hay un propósito, ahí hay una frase condicional. Cuando yo hago mis estudios, yo hago lo que se llama un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es donde se analiza el texto según las relaciones gramaticales. Y yo ya tengo metido en mi mente las frases de conexión. Y tan rápido yo veo una frase de conexión, yo sé inmediatamente cuál es su función. Me ayuda a poder analizar el texto muy rápido, que ya tengo memorizado todo esto.
Hay mucho más, ¿ok? Cuando uno estudia las cartas, entonces en las cartas es aún más importante esto. Es otro curso. Es un detalle muy importante. Ángel, ¿tú tienes una pregunta o un comentario? Por favor, adelante. Sí, una pregunta. Buenas tardes. Pero de repente diferentes autores de la Biblia usan algunos recursos literarios de una manera un poco distinta. Por ejemplo, entre Pedro y Pablo puede haber alguna diferencia. Entonces, la memorización puede ayudar, pero necesita un pequeño análisis, pienso, ¿no? Siempre. Sí, no, de todos modos, o sea, no es solamente memorizar. Lo que te ayuda es ver, cuando tú ya memorizas la función de cada frase, cuando lo ves, el texto salta a la vista. No es como una luz brillante así. Tú dices, mira, ¿para qué? Eso significa propósito. Todavía tienes que analizar el texto, por supuesto que sí. Pero por lo menos ya estás como un radar enfocando que esa frase es una frase de propósito, una frase de consecuencia, una frase condicional, y ya sabes, ¿no? Entonces, ayuda mucho en eso. Ok, ojalá que tuviéramos más tiempo para practicar. Es por eso que prefiero enseñar de una forma presencial, porque si estuviéramos juntos, podríamos practicar mucho más. Pero a través de esta bendita pantalla no es tan fácil. Entonces, Por lo menos les toca a ustedes en casa hacer prácticas de este tipo. Ok, tenemos que pasar ahora a otro tema. Ahora vamos a empezar el proceso de la interpretación. ¿Cuál es el proceso? Ya tenemos algunos detalles, digamos, de introducción que hemos visto como ser un excelente observador, cuáles son algunos principios fundamentales, pero ahora quiero entrar en el tema del proceso. ¿Cuál es el proceso de la buena interpretación? La primera cosa, cuando se trata del proceso de la interpretación, la primera cosa es una cosa que no nos damos cuenta en muchos casos. Yo converso con la gente y casi nunca escucho lo que vamos a ver acá, pero es algo recontra central en el estudio del texto bíblico. La primera pauta, la primera cosa que tenemos que hacer es descubrir el género literario del pasaje. Es esencial. Cada texto representa un género distinto y nosotros tenemos que descubrir cuál es. Entonces, el gran literario autor británico C.S. Lewis dijo: el primer requisito para juzgar cualquier obra, desde un sacacorchos a una catedral, es saber lo que es, lo que se pretendía hacer con ello y cómo se debe usarlo. Y él comenta: después de que se haya descubierto, quizás el reformador puede decir que el sacacorchos fue hecho para un mal propósito. El comunista puede pensar lo mismo sobre la catedral. Pero tales preguntas vienen después. Lo primero es entender el objeto que tienes delante. Siempre y cuando pienses que el sacacorchos fue para abrir latas, o la catedral para que los turistas se divierten, no se puede decir nada sobre el propósito de ellos. ¿Entienden lo que él está diciendo? Él está diciendo que antes de poder usar algo y usarlo según su propósito, según su diseño original, es absolutamente necesario identificar qué es la cosa. Si no sabemos lo que la cosa es, jamás vamos a entender su función.
no vamos a entender su propósito, su significado. En el contexto, Lewis se estaba refiriendo específicamente a las obras literarias, ¿no? Leyendo cualquier libro. Pero su aplicación concreta de esta ilustración es que uno no puede comentar sobre un libro, sobre una obra literaria. No puede interpretar una obra, un libro, sin identificar qué clase de obra es. En otras palabras, antes de poder interpretar cualquier texto, uno obligadamente tiene que identificar el género literario del texto. ¿Qué tipo de literatura es? Hay otro erudito que ha dicho, para producir una interpretación correcta es crucial para el intérprete detectar el tipo de literatura y ser consciente de las reglas de ese género literario. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta importante, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿qué es un género literario? Estamos hablando de eso, pero ¿qué es? Bueno, simplemente dicho, es un tipo o clase de literatura. O como dice un autor, no aparece, no sé qué pasó con mis diapositivas, pero no están apareciendo. Según un autor, un género es un grupo de textos escritos marcados por características recurrentes distintivas que constituyen un tipo de escritura reconocible y coherente. Muy complicado. Básicamente tiene tres elementos, ¿ok? Lo que es un género literario. Tres elementos muy básicos. Primero, estamos hablando de textos escritos. Aunque es verdad que se usa el concepto de género para referirse a un discurso, a películas, a música, a una variedad de medios de comunicación. Para nuestros propósitos en este curso, nuestra preocupación es con los géneros literarios escritos. Entonces, estamos hablando, un género literario tiene que ver con un texto escrito. Segundo, un texto pertenece a un grupo de textos que forman un género distinto. ¿Por qué? Porque todos los textos en ese grupo comparten ciertas características. O sea, hay elementos que cada uno de esos textos tienen en común. Entonces, cada vez que tú ves ese tipo de texto, tú dices, mira, es tal cosa. ¿Cómo sabes? Porque cada ejemplo tiene las mismas características. Las características se repiten vez tras vez en cada ejemplo de ese género literario. Tercero, esas características que se repiten en los distintos textos son reconocibles. O sea, cuando tú las ves, tú dices, ajá, allí hay un ejemplo de tal género literario. Yo notas que tiene esta característica y esta característica. Y cada vez que yo veo estas características, yo sé que es un género literario. Vamos a dar ejemplos en un segundo. Entonces, un género se identifica la similitud reconocible entre una serie de textos. Todavía estás confundido. En realidad, ¿sabes qué, hermano, hermana? Sin entender a fondo la definición de los géneros literarios, todos nosotros ya entendemos el concepto. O sea, cuando nosotros leemos un texto, naturalmente identificamos el género literario de tal texto. De hecho, lo hacemos todos los días sin pensar. Es parte de cada encuentro que nosotros tenemos día tras día con diferentes textos. ¿No me crees todavía? Vamos a probarlo, ¿ok? Con algunos ejemplos comunes. Y ustedes me van a decir qué género literario es, ¿ok? Por ejemplo, primero, ¿qué es esto? Una historieta.
Es una historieta. Ok, historieta, cómico, hay varios nombres. Caricaturas. Cómics. Un cómic. Una cómica, una caricatura. Bien, todos saben. ¿Por qué? Porque cada vez que ustedes han visto la misma clase de literatura, tú dices, mira, tiene las mismas características. Y cada vez que los veo, se repiten. Tienen características reconocibles que se repiten vez tras vez tras vez en cada ejemplo. Ok, otro. ¿Esto qué es? Un salmo. Musical. Un salmo o Poesía. poesía, una canción. Una canción. Claro. ¿No? ¿Cómo saben? Porque tiene ciertas características que todas las canciones, todas las poesías tienen. Ustedes no tenían que pensar mucho, viéndolo nomás. Se dieron cuenta lo que era. El símbolo también, musical. Que el símbolo musical ayudó mucho también. Claro, exactamente. así es. Muy bien. Otro ejemplo. ¿Qué es esto? Más difícil quizás. Muy pequeño. No se ve bien, pero puede ser informativo. Carta. Ok. Muy bien. Correo. Un correo electrónico. Un informe. Un correo electrónico. Texto. Sí. Un correo electrónico. Porque la forma es la forma de un correo electrónico. Solamente viendo desde afuera la estructura se da cuenta. Otro ejemplo. ¿Esto qué es? La receta. ¿Cómo sabías, hermano? Tan rápido, ¿cómo sabías? Lo tengo en mi cuaderno. Todos los días se para en la cocina. Por las pautas que tiene, ingredientes y preparación. ¿Qué? Por sus ¿Cuál es pautas. el punto? El punto Tiene es partes. que ustedes, sin pensar, simplemente viendo distintos textos, todos sabían qué género eran. ¿Por qué? Porque tienen características reconocibles que se repiten en cada ejemplo de ese género literario. Entonces, no es algo difícil, es algo que nosotros hacemos todos los días. Todos los días hacemos distinciones, descubrimos los distintos géneros literarios. Miren esto. Son cómicos o historietas, o tienen varios nombres, ¿no? Dibujos animados, lo que sea. ¿Qué es lo que ustedes notan de cada ejemplo? Gráficos. Está haciendo una narración. ¿Ok? Hay una narración, pero más. Narración, pero hay gráficos también, dibujos. Ok, muy bien. ¿Qué más? Hay un diálogo. Hay diálogo. ¿Y cómo Colores. cómo se demuestra el diálogo? ¿Cuál es la característica que tú ves del diálogo? La nube, la llave. Las flechitas. Ok. Está generalmente en como una nube o algo Las así. nubecitas, las nubes. Exactamente. Los cuerpos de las personas. Ok, también, muy bien. Entonces, también ¿cuál es mi intervienen varios punto? personajes. Varios personajes, hay cuadritos, hay nubes, etc. Ok, ¿cuál es mi punto? Ustedes están descubriendo, discerniendo cuál es el género literario simplemente porque reconocen ciertas características que tienen en común. Eso representa un género literario. La Biblia es exactamente igual. Tiene varios géneros literarios y ¿cómo sabemos cuáles son cuál? Que tiene características reconocibles que se repiten en cada ejemplo de ese género literario. Por ejemplo, ¿okay? Cuando nosotros leemos un pasaje donde hay cierto ritmo, hay una repetición de ideas en varias líneas seguidas, o con palabras distintas,
y donde hay mucho lenguaje figurativo y donde el autor expresa muchas emociones, a veces hasta muy fuertes, ¿qué es lo que estamos leyendo? Poesía. Poesía, Salmos. exactamente. Poesía. Salmos. Probablemente un salmo. Ok. ¿Y qué es? Porque los salmos están llenos de poesía y la poesía tiene esas características que acabamos de mencionar. Ok, mire este ejemplo. ¿Qué es lo que ustedes ven? Una presentación. De Ok. cada uno. ¿Pero qué género literario es? Biografía, algo así. ¿A biografía? Son cartas. Son cartas. Epístolas. Son De cada uno. descripción. Hay 5 ejemplos y cada uno viene de una carta del Nuevo Testamento. ¿Cómo? Santiago. ¿Cómo sabemos que son cartas? Porque las cartas del Nuevo Testamento siguen la misma forma. Saluda. Todas las cartas tienen la misma forma. Empieza con el autor y él se presenta. Después se dirige a los destinatarios, etcétera, etcétera. Cada carta empieza de la misma manera. Es un género literario distinto. Vamos a ver más adelante. Esto es importante porque uno tiene que interpretar cada género literario de una forma diferente. No se puede tratar todos los géneros literarios por igual. Okay, y vamos a ver eso más adelante. Ok, otro ejemplo. ¿Qué es esto? Okay, estos son 3 ejemplos de qué. Libro poético, ¿no? Ok, exactamente. Los cantares. Cánticos, sí, poemas, cánticos. Ok, muy bien. En este caso, todos son salmos. Se nota que son oraciones a Dios, usan un lenguaje vívido con palabras muy emotivas. Son las características de los salmos. Siempre a confiar en el Señor, de tal manera que... Ok, son géneros literarios identificables. ¿Por qué? Porque se repite las características vez tras vez tras vez en toda la Biblia. Ahora, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de distintos tipos de género literario en la Biblia? Estoy ya muy molesto porque no está apareciendo todas mis diapositivas y no sé por qué. Problemas técnicos. Le ha dado el COVID a la... Tiene COVID en mi computadora. Pero no sé por qué, la primera vez que me pasa. Ok, por ejemplo, ¿cuáles son algunos ejemplos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de distintos géneros literarios? ¿Cuáles son algunos ejemplos? Salmos, cantares. Ok, salmos, ¿qué más? Cantares. Bueno, poesía, historia, narrativa. Crónicas, Historia. narrativo. Ok. Historia, narrativo. Ok. Lees. Informativo. Hay profecía. Sí. Hay sabiduría. Sabiduría. Ok. En el Nuevo Testamento, ¿cuáles son algunos ejemplos? Nuevo Testamento. Cartas. Cartas. Hechos, historia. Ok, muy bien. ¿Qué más? Profecía. Apocalipsis, profecía. Apocalipsis. Okay. Apocalipsis sería técnicamente no es técnicamente es apocalíptica. Y evangelios es otro. Los evangelios eran narrativos. No todo. Tienes razón. La mayoría de los evangelios tiene narrativos, pero también tiene otras cosas. Realmente los comentaristas dirían que los evangelios son su propio género. Es un género muy único, ¿no? Son como biografías, pero no tanto como biografías. Son narrativos, pero también tienen otras cosas. Entonces, son un género único. Ok. Ok. Entonces,
Vamos a hablar brevemente de algunas de las características de los géneros principales del Nuevo Testamento. ¿Okay? Solamente brevemente, porque más adelante vamos a profundizar este tema más. Ojalá que salga mi diapositiva. Primero es el narrativo. Los narrativos del Nuevo Testamento, de la Biblia, no solamente el Nuevo Testamento, es el género literario más común en la Biblia. Una gran parte de los primeros 17 libros de la Biblia están compuestas de narrativo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los rasgos más reconocibles de los narrativos? Bueno, la primera cosa que vamos a observar es que los narrativos están escritas en prosa y no poesía. Es decir, prosa es la forma normal que usamos para comunicar información. Podemos decir, es el opuesto a la poesía. La poesía tiene ritmo, tiene rima, tiene muchas figuras, pero yo estoy hablando ahora con prosa. Estoy hablando de una forma natural, normal. Así son los narrativos. No usan poesía, sino prosa. Todo es narrativo. También, ¿qué más puedo decir? Los narrativos relatan una historia. Hay un narrador que relata un evento o una situación. También en los narrativos generalmente hay varios personajes que están descritos por el narrador o que están involucrados en los acontecimientos del relato. Y otra característica, las historias de los narrativos se centran en una trama. La trama se trata de la organización de los eventos y las situaciones según el propósito del autor del narrativo. Entonces, la trama es como la idea central. Tú ves una película, ¿no? Y alguien te pregunta después, ¿de qué se trató la película? Y tú dices, mira, se trató de una familia que perdió todo, pero al final encuentra a Cristo y su vida cambia. Es la trama, ¿no? Es la idea central de la historia. Vamos a ver que la trama es la clave. Y vamos a aprender a seguir la trama para saber cómo interpretar los narrativos. Un ejemplo de un narrativo es Génesis 16. Ahí tengo abajo como ejemplo y tú puedes leerlo en otro momento. Pero describe básicamente un acontecimiento entre Sarai y Abraham. Segundo es la poesía. La poesía es diferente, muy diferente, y tienes que interpretar la poesía diferente que los narrativos, que tiene otra estructura, otra forma, otro propósito. Ejemplo, la poesía usa el lenguaje muy vívido, muy emotivo, generalmente muy breve. En una línea dice cosas que con un narrativo tú dices en 4 líneas. Hay una clase de ritmo generalmente, no siempre rima, pero a veces es como una canción, ¿no? En la Biblia la poesía se caracteriza por lo que se llama paralelismo. Varios tipos. Paralelismo es cuando el autor dice la misma cosa en 2 líneas seguidas, pero usa palabras diferentes. A veces también se contrasta la primera línea con la segunda línea. Eso se llama paralelismo y la poesía está llena de paralelismo. Vamos a ver eso más adelante también. Y finalmente, en la poesía hay una abundancia del lenguaje figurado, de símiles, metáforas, de hipérbole, de repetición, etcétera, etcétera. Montones de figuras literarias. Es un tema que vamos a tocar en la última lección de este curso. Un ejemplo es lo que ven ahí, Isaías 1, 2 a 4.
donde se nota que él usa figuras, está hablando al cielo. El cielo no es una persona. ¿Cómo vas a hablar al cielo? ¿No? Es hacerlo en la poesía, ¿no? Porque es una característica común de la poesía. Y el último que vamos a ver son las cartas. Las cartas usan prosa para compartir su mensaje. No hay mucha poesía en las cartas. Tienen una estructura reconocible y común. De hecho, los eruditos que han descubierto manuscritos de cartas, no solamente cartas bíblicas, sino cartas de cualquier tipo en todo el mundo bíblico, han encontrado millares y millares y millares y millares de cartas. Lo que han visto es que casi todas las cartas tienen la misma estructura. Hay pequeñas diferencias. Entonces, eso nos hace ver que cuando leemos la Biblia, Pablo no inventó la forma de escribir una carta. Pablo simplemente estaba siguiendo la forma normal de todas las cartas. Entonces, nosotros vamos a notar que tiene una estructura común en todas las cartas. Y eso señala, estoy leyendo una carta. No tengo que adivinar, es muy claro. Otra cosa, las cartas tienen una línea de argumentación muy directa. Se llama el argumento del autor. Y nosotros tenemos que seguir su argumento. Es la clave para entender una carta. Es identificar y seguir el argumento del autor que él tiene en la carta. Y finalmente, las cartas se dirigen a situaciones reales y actuales que surgieron en iglesias del primer siglo. En otras palabras, las cartas no fueron escritas a nosotros. Fueron escritas a gente del primer siglo. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender lo que el autor dijo a ellos para luego decir, ok, ¿qué significa para nosotros? Okay, pero son lo que se llaman cartas ocasionales, cartas escritas para una ocasión en particular. Un ejemplo que tenemos ahí es 1 Corintios 1, 1 al 3. Identifica que es una carta. Ok. Ahora que entendemos lo que un género literario es una clase de literatura que tiene ciertas características reconocibles que se repiten en cada ejemplo de ese género. Ahora que entendemos esto y hemos visto algunos ejemplos, podemos conversar brevemente de las características importantes de los géneros literarios. Y eso nos va a ayudar a entender mejor el proceso de la interpretación de los textos bíblicos. Mucho de esto va a ser nuevo para muchos de ustedes. Entonces tienen que concentrarse en este tema, porque es un tema muy importante para poder entender y profundizar en los distintos géneros literarios. 5 características que quiero compartir. No vamos a terminar todo hoy día, puedo ver ya, pero por lo menos vamos a empezar este punto. Primero, tenemos que identificar el género, como dije antes. Pero es más, identificar el género literario es absolutamente esencial en una correcta interpretación de cualquier texto bíblico. Si tú no te das cuenta qué género literario es, te vas a equivocar en la interpretación. Es la primera cosa que tenemos que hacer y tenemos que entender qué tan importante es esto. Y tú me preguntas, ¿por qué? Un autor dice por qué. Dice, toda comprensión del significado verbal es necesariamente atado al género. Lo que él está diciendo es que no se puede interpretar correctamente un texto literario sin identificar con claridad qué tipo de texto es, o sea, el género literario del texto. ¿Qué? Porque el significado que un texto expresa es vinculado, necesariamente vinculado, siempre vinculado
con el tipo de literatura que es. Por eso que decimos que la óptica principal a través de la cual se tiene que examinar cualquier pasaje bíblico es la óptica del género del pasaje. Este es el concepto más importante. Primera pregunta, ¿qué género es? ¿Por qué? Porque tú no puedes entender el significado de un texto sin entender qué género es, porque el significado es atado al género. El mismo autor dice, ¿qué género pertenece a este texto? Sigue. De hecho, esa es la pregunta más importante que un intérprete podría hacer sobre un texto, ya que su respuesta implica la forma en que debe entenderse el texto con respecto a su forma y énfasis, así como el alcance y direcciones de sus significados. No puedes entender un texto si no identificas su contexto, su género literario. Yo puedo ilustrar este punto fácilmente para ustedes. Nosotros podemos leer exactamente las mismas palabras en dos textos. Pero si el género literario en el cual se expresa esas palabras es diferente en los dos, entonces el significado va a ser diferente también. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, si yo leo exactamente las mismas palabras en dos textos diferentes, pero cada texto es un género literario diferente, eso significa que el significado de ambos va a ser totalmente diferente. Por ejemplo, imagínense por un segundo que tú estás leyendo el diario de un médico que ahora es paciente en el hospital. ¿Ok? Es su diario y él escribe esto. Dice, de tanto ayunar, me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. ¿Ok? Es un diario de un médico que está ya, un paciente en el hospital. Si tú lees esto como un informe médico, ¿qué vas a pensar? Literalmente que está enfermo. No solamente Está enfermo. débil. Está débil. Grave. Este hombre va a morir. Su situación es grave, grave, grave. Pero, ¿y si leemos exactamente las mismas palabras? Un salmo. Tanto ayunar, me tiemblan las rodillas, la piel se me pega a los huesos. ¿Cuál es el significado? De morir, pues. Bueno. Debilidad. ¿Cómo? Debilidad. No. Si yo digo, reverencia, producto de espiritualidad. Creo que antiguamente Job se humillaba también de esa manera. Se humillaba y creo que aquí veo humillación ante Dios. En su cuerpo, me imagino. Ok. Alguien acaba de decir sufrimiento. No. Yo dije sometimiento, pastor. Usted escuchó mal. Digo la verdad. Yo dije alguien que está sufriendo. Sometimiento, ok. Bueno, yo diría que es sufrimiento. Yo dije al principio que está agonizando espiritualmente ahí. Ok. O sea, la persona está diciendo, usando palabras gráficas, palabras exageradas. En el contexto de este texto, en Salmo, creo que es 22:14. En el contexto, el autor está sufriendo, está agonizando. Él expresa con esas palabras, pero no es algo literal. Pero aquí es algo literal. Es un informe médico. Es lo que el doctor dijo a su paciente, mira, yo escucho he leído tu diario que representa exactamente lo que estás experimentando. Está grave, hermano, vas a morir. Aquí la persona está expresando el rebozo el flujo de emociones en su vida, ¿no?
pero no está hablando literalmente. Está expresando su dolor, nada más. Las mismas palabras. Un dolor grande, un dolor tan grande. Dos géneros literarios diferentes, el significado totalmente diferente. Otro ejemplo. Así es. Otra vez, no apareció. Ok, entonces, lees esto. En un informe judicial, ¿ok? Tú vas al juez, el juez lee esto y dice, aquí es el veredicto del juez, que se queden huérfanos sus hijos, que se quede viuda su esposa, que anden sus hijos vagando y mendigando, que anden rebuscando entre las ruinas, que sus acreedores se apoderen de sus bienes, que gente extraña saquee sus posesiones, que nadie le extienda su bondad, que nadie se compadezca de sus huérfanos, que sea exterminada su descendencia, que desaparezca su nombre en la próxima generación. Si es una sentencia, una sentencia. Es una sentencia es un del juez cruel, pastor, es un juez cruel. Sí, pero es una sentencia judicial. Una situación bien seria, ¿no es cierto? Eso es juicio. Un juicio bien fuerte. Claro, juicio es. Miren, si tú lees la misma cosa, el Salmo 109, el significado es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en el contexto, el autor está expresando su enojo, su frustración, su deseo de venganza por lo que sus enemigos le han hecho. Esto se llama un salmo imprecatorio. El significado es totalmente diferente. Las palabras son iguales en cada texto, pero el género literario es distinto. Entonces el significado también es diferente. Mi punto, hermanos, es esto. No puedes decir, yo entiendo las palabras. Tienes que decir, primero, yo sé qué género literario es. Ahora puedo entender las palabras que se usan dentro de ese género literario, porque el género literario determina el significado de las palabras. ¿Ok? Y los dos ejemplos que he dado. Un dictamen judicial versus un salmo, una canción, totalmente diferente. Pastor Jim, una pregunta. Sí, hermano, adelante. Pero eso no significa que esté deseando eso, entonces. O sea, el hecho que lo mencione así, que se queden huérfanos, que se queden viudas, que anden sus hijos, está expresando dolor, es cierto, pero no es algo entonces que quiere que se dé. Exactamente. Él está expresando la profundidad de su frustración y no tiene otra opción. Es como tú me insultas, ¿ya? Públicamente, frente a todos mis hermanos, tú me insultas. Entonces yo voy a mi casa y yo digo, Señor, estoy tan molesto con él, entonces yo quiero que él, y yo empiezo a derramar todas las maldiciones. Eso. No es lo que yo quiero. Es simplemente una expresión de frustración, de dolor, ¿no? Y eso es lo que nosotros vemos en los salmos imprecatorios. Es emociones crudas, sin filtro. Sí, hermano, adelante. Yo creo que ya no debemos orar ahora sí, ¿no? No. Pero pastor, disculpe, pero yo creo que eso también, eso nos pasa a todo ser humano, ¿no? A muchas personas, digamos, cuando recién están en proceso, recién se convierten, sobre todo uno, pasa por eso, ¿no? No puede ser, yo no puedo perdonar, me hizo esto, lo otro, se debería morir, uno dice, ¿no? Entonces es algo normal que puede pasar, pero después comprenden, pero no, el único que juzga es el Señor, y ya comienza a entender, ¿no? Y entonces esto es como una muestra del Señor que esto nos puede pasar,
pero no, sin embargo, no va a ser condenatorio, porque simplemente es una expresión, como dice, abrir nuestro corazón, pero después nos damos cuenta, si Dios nos perdonó todo, no nos amó tanto, como nosotros no podemos hacer lo mismo con nuestro prójimo, que nos ha mandado hacer eso. ¿Es así? Sí, no, tienes toda la razón. Mi punto es esto. En los Salmos, nosotros vemos varios ejemplos de esto, ¿no es cierto? No sabemos cómo entenderlos. Bueno, es porque no nos hemos fijado en el hecho de que es una clase de literatura, un género literario que se llama salmo imprecatorio. El propósito de un salmo imprecatorio es expresar emociones crudas, sin filtro. Es como una explosión de emociones. Pero la idea no es decir, ok, es un modelo de oración para mí. Yo voy a orar que para Javier, no, esto le pase. No, Javier es mi amigo, ¿cómo voy a hacer eso? No, entonces, la idea es reconocer, es un salmo imprecatorio. Expresa emociones fuertes. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es la enseñanza? La enseñanza acá es que en medio de un tiempo recontra difícil, de mucho dolor, el dolor no imaginable. Casi siempre en esos salmos, al final, ¿qué hace la persona? Se dirige a Dios y dice, ayúdame. Casi siempre. O expresa fe en Dios a lo largo del final del salmo. Esa es la idea, ¿no? Entonces, mi punto otra vez, más que ver simplemente las palabras, tenemos que ver el vaso en el cual se encuentran las palabras, es decir, el género literario, la estructura del texto, porque la estructura, el género literario, nos guía hacia una comprensión del propósito y la naturaleza del texto. No solamente las palabras, sino la estructura, el género literario también. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, hermanos? No, sí, no, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Pastor. Estaban cerrados los micros, no se podía hablar. Sí, habla. Pastor, para nosotros entender estos géneros literarios, también nos podemos envasar en las reglas de interpretación, aplicarlas allí, por qué se le está hablando, a quién se le está hablando, dónde, el por qué, para poderlos entender mejor. Bueno, sí, pero otra vez, en este punto, esta pauta de la interpretación, la primera pauta, la primera cosa que tenemos que preguntar es, ¿qué género literario es? Pues ¿Es un salmo? ¿Es una carta? ¿Es una narrativa? ¿Es una ley? ¿Qué es? ¿Por qué? Porque, y vamos a ver más adelante, hay más principios. Dándonos cuenta que es un salmo, por ejemplo, yo ya sé que en los salmos el autor usa lenguaje figurado, es decir, lenguaje que no es el uso literal o normal de las palabras. Cuando yo digo, por ejemplo, Jesús es la puerta, no estoy hablando literalmente. Yo no quiero que tú digas, ya, el pastor Jim cree que Dios es hecha de madera. No. Tú ya entiendes que es una metáfora, es un simbolismo. Es igual, cuando yo abro los salmos, ya estoy anticipando lo que voy a encontrar ahí. Son muchas, si puedo decirlo así, emociones exageradas. Y lo que yo tengo que hacer como intérprete es reconocer eso. No voy a tomar literalmente el deseo aquí de matar a toda la gente. No, yo voy a decir, está expresando su dolor. Es el punto. Un dolor agudo, ¿no? Pastor, esas, Sí. esas emociones exageradas, ¿dónde está la inspiración divina? Decimos que toda la Biblia es inspiración divina, ¿no?
pero lo veo más carnal lo que usted ahorita está explicando. Estoy un poco confundida. No es carnal, está Porque dice que es captando. algo, es una emoción, dice usted Pero, hermano, las emociones no son pecaminosas. Ahora, en este caso, él excede, digamos, el límite de una emoción sana. Sin embargo, la Biblia capta, ¿no?, ese momento para enseñarnos algo. No está diciendo, mira, no todo texto es algo que debemos imitar. Vamos a ver más adelante, no debemos imitar todo lo que está escrito, para nada. En este caso no debemos imitar, pero debemos aprender de la situación de este autor. Este autor está sufriendo una barbaridad de injusticia, de dolor, ¿no? Entonces, yo leyendo eso, yo digo, wow, ¿cómo debo yo responder a la injusticia? Y casi siempre, como dije, casi siempre en los salmos, después de haber vaciado su corazón de todas estas cosas, él termina diciendo, no tengo en quién confiar, solo tú, Señor. Ahí es la lección. Ahí es el punto. Que a pesar de todo el dolor, a pesar de toda la frustración, a pesar de todo lo malo, nuestra única esperanza es Dios. Y eso es lo que el Salmo tiene como propósito. Tú escuchas una canción por la radio, ¿no? Tú dices, qué bonita la canción, pero la canción tiene un propósito. No vas a interpretar cada línea, tú vas a interpretar la canción como una total, porque la totalidad de la canción tiene un mensaje, igual con los salmos. No vamos a despedazar cada aspecto del salmo. Entendemos que está rebosando, ¿no? De frustración, de dolor. Yo quiero saber, en todo el salmo, ¿cuál es el punto? El punto es confiar en Dios a pesar de. ¿No? Esa es la idea. Entonces, no es carnal. ¿Es inspirado este texto? Por supuesto que sí, porque Dios quiere enseñarnos a través, por medio de esa lucha que tenía el autor. Otra vez, no debemos imitarlo. La idea no es imitar cada texto bíblico. Vamos a ver eso más adelante. Eso es un error grave de muchos cristianos que creen que tienen que imitar todo lo que está escrito. Para nada. Cuidado vamos a ver. con la soga. Cuidado con la soga de Judas. Sí, exactamente. No, mucha gente quiere creer que tenemos que imitar todo lo que está escrito y para nada. Entonces, eso vamos a ver más adelante. Bueno, parece que el tiempo se fue. Este punto, el segundo punto, es muy largo, entonces vamos a dejarlo ahí. ¿Hay más preguntas? ¿Alguien tiene otra pregunta? Pueden abrir los micros de repente para las preguntas. Narda, disculpa. Pastor, una consulta. Por ejemplo, ahora yo entiendo que hay un versículo muy fuerte que a veces los no creyentes han usado en contra del cristianismo, que es el Salmo 137:9. ¿Nos puede un poquito poder llevar, mira, cómo esto se puede malinterpretar? ¿Cómo podemos entender esto? Salmo 137:9 dice algo bien fuerte, ya no sé ni cómo se podría interpretar esto. Dichoso el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. Esto de acá a veces lo usan en contra de nosotros. ¿Qué texto es? Salmo 137:9. Ya. Están en Babilonia. Uh-huh. Ajá, sí. Ok, ya. Sin haberlo meditado mucho, el contexto de ese salmo es, por la hermana acaba de decir, está en Babilonia. El autor está lamentando
¿no? Mira, dice en verso 1, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. ¿Qué es lo que está pasando? Ese autor está en Babilonia, pero anhelando regresar del exilio para volver a Jerusalén. Entonces, él está diciendo, en otras palabras, mejor es no tener hijos. ¿Por qué? Porque los hijos van a sufrir lo que estamos sufriendo nosotros, viviendo lejos de casa, lejos del templo, lejos de las promesas de Dios, lejos de todo. Estamos viviendo como esclavos en un mundo horrible para nosotros. Entonces, su punto cuando dice, dichoso el que básicamente mata a sus hijos, la idea es no es que él quiere matar. Él está diciendo, con todo el contexto en el cual vivimos, es mejor no tener hijos. Es mejor que la próxima generación no sufra lo que estamos sufriendo nosotros. Esa es la idea. Otra vez, es una poesía. La poesía usa lenguaje exagerada, lenguaje gráfica, para pintar imágenes en la mente. Si tú creas en tu mente, si tú puedes imaginar la imagen de una persona tirando a su hijo contra una piedra para que muera, tú dices, ¡qué brutal! Pero en el contexto tú te das cuenta, wow, qué tan serio en la situación en la cual ellos vivían. Qué tan horrible es su contexto para decir eso. Ese es el punto. Otra vez, no se puede sacar un versículo, especialmente en una canción, ¿no? Y usarlo como el mensaje total para nada. Es como la historia de los 3 chanchitos. Si ustedes han escuchado la historia, ¿no? De los 3 chanchitos. Si yo saco solamente algo del primer chanchito y yo digo, voy a aplicarlo a la vida de David que está escuchando, ¿no? Sería una tontería. ¿Por qué? Porque la historia de los 3 chanchitos no presta para aplicar una línea. Toda la historia de los 3 chanchitos tiene un solo mensaje. Y es ese mensaje que aplicamos a la gente. Es igual en los salmos. El salmo tiene una idea unida, un propósito unido. Y es ese propósito que es el mensaje. Nosotros queremos enfocar cada cierto punto y no es la idea. No es la idea. Entonces, ¿tiene sentido, hermano, lo que estoy diciendo de ese versículo? Amén, claro que sí. Tiene sentido. Pues lo que pasa es que no se puede sacar el texto del contexto para convertirlo en un pretexto. Exactamente, hermano, exactamente. El punto es que si uno no lo entiende, ¿cómo lo explicas? Yo me he quedado corta, no he podido explicarlo. Por eso es importante lo que usted nos está enseñando. Sí, hermana, tienes toda la razón. Yo también a veces no tengo palabras para explicar. En ese caso yo digo a la persona, no sé, pero voy a averiguar. Yo vuelvo a mi casa y busco en un libro, yo hablo con alguien y digo, no entiendo, ayúdame. Y ahí encuentro una respuesta para volver a contar a la persona. Y los proverbios sí se pueden explicar, perdón. Hermano, adelante. Cuando estaba hablando ahora de los salmos, es parecido el lenguaje que se usa en el Salmo 74. El salmista dice que se parece a una bestia. No es que se parezca a una bestia. No es que se esté comparando a una bestia. Solo que en la parte final del Salmo dice que cuando él reconoce su situación, se da cuenta de lo mal que estaba y por lo tanto recurre a Dios, su Salvador. Exactamente, sí. Entonces, figuras literarias, ¿no? Son muy importantes. La sexta lección
creo, de este curso, vamos a enfocarnos solamente en lenguaje figurado. ¿Ok? Vamos a hablar de cómo interpretar el lenguaje figurado, cuál es su propósito, muy importante, porque la Biblia está llena de eso. Mucha gente, escuchando Mateo 5, creo que 39, donde Jesús habla de cortar la mano y sacar el ojo, lo han tomado como si fuera algo literal. No, es lo que se llama hipérbole. Hipérbole es una exageración de enfatizar un punto. Y a Jesús le encantaba usar hipérbole. Es una figura literaria que se usa, ¿no? Para enfatizar un punto con mucha fuerza. Eso es lo que se hace muchas veces en la Biblia. Otra pregunta. Una cosa también que es importante es que en la exposición o en el estudio de la palabra, como has estado exponiendo, hay una parte que se llama observación, hay otra parte que se llama interpretación y hay otra parte que se llama aplicación. Y cuando se trata de la interpretación, que es lo que estás haciendo ahora, pues ya se está basando en parte de la observación que ya se estableció. De tal manera que en esas condiciones ya, cuando entramos a mirar los diferentes géneros literarios, ya entramos a la interpretación y entonces ya entramos en una dimensión diferente a mirar el texto bíblico, pero teniendo en cuenta de no sacarlo del contexto. Muchas gracias. Excelente, hermano. Muy bien. Excelente. De igual forma, aunado lo que el hermano está conversando, también, como decimos, no podemos sacar, sino ahí la lectura tiene que ser antes de ese versículo, puede ser todo el capítulo, o antes de ese mismo capítulo, el versículo antecedente y precedente, lo que están antes y los que le siguen a él para poder sacar mejor la interpretación. Sí, hermana, perfecto. De hecho, no se puede interpretar un salmo sin haber leído todo el salmo. Es igual con las cartas. Debemos siempre leer toda la carta para entender las cartas. Tú nunca en tu casa, bueno, ya no llegan cartas, ¿no? Pero antes, cuando yo era niño, llegaban cartas a la casa. No abría la carta y leía 2 líneas y después lo guardaba en mi cajón y el día siguiente leía otras 2 líneas. No. Yo recibí la carta y leía toda la carta. Así debemos hacer nosotros con las cartas del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque son cartas. Tienen un mensaje, un propósito. Y para entenderlo, tenemos que leer toda la carta, realmente. Entonces, es muy importante esa parte. Y bien, hemos llegado al término de una clase más con el pastor Jim Panagio de este curso que nos está dictando desde la ciudad de Michigan, allá en Norteamérica. Y él nos está mostrando las claves para interpretar la Biblia fielmente. Nos está dando este curso cada lunes de 4 a 6 p.m. cada 15 días. Entonces nos volveremos a ver el 4 de octubre para nuestra tercera clase. Y si por algún motivo no viste la clase, no estuviste, te invitamos a que puedas ingresar al Facebook de Ministerio Cristiano Logos Perú para ponerte al corriente de las 2 clases que ya vendrías recibiendo virtualmente. Es de nuestro agrado, nuestro placer decirte que puedes invitar a muchos más hermanos, pastores y líderes evangélicos interesados en conocer acerca de la interpretación bíblica y que juntos podamos hacer la obra que el Señor nos ha encargado de manera fiel, de manera verdadera. Esta semana ha sido muy hermosa porque hemos podido practicar de la clase anterior y el día de hoy tenemos y nos llevamos la tarea de revisar nuestras Biblias y encontrar el símil, la hipérbole, el contraste, ¿verdad? Y cuán importante es que nosotros entendamos la narrativa bíblica, si fue escrito en poesía,
si fue escrito como un relato histórico, si fue escrito como una canción o si es una oración imprecatoria. Entonces, qué buena explicación hemos tenido también el trabajo grupal que lo hemos podido realizar con hermanos de diferentes denominaciones, de diferentes iglesias. Estamos muy contentos de tenerte en este curso y entonces agradecidos también con el Ministerio Cristiano Logos Perú que pone a disposición este curso con el pastor Jim Panayo de manera gratuita para que más personas podamos entender las escrituras y poder dar a conocer fielmente la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para terminar este tiempo y ya continuar con los informes finales. Nuestro amado Padre Celestial, te damos las gracias porque tú permites que como cristianos nos sigamos preparando para hacer tu obra, Padre. Que no escondamos nuestro talento, sino que, Padre Santo, lo saquemos a relucir, porque, Padre, la mies es mucha y los obreros pocos. Te damos gracias por la vida del pastor Jim Panayo, te damos gracias por el Ministerio Cristiano Logos Perú y te damos gracias porque cada hermano y cada hermana, cada líder, cada pastor toma de su tiempo, cada 15 días, cada lunes para tener este curso. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y que el Señor te bendiga.